Buenas tardes, estimadas y estimados. Bienvenidos a la sesión con el tutor número 30. Como ya saben, mi nombre es el licenciado Juan Carlos Hidrobo. Esta semana vamos a tratar los dos últimos apartados para resolver lo que es el estudio de caso. Vamos a trabajar primero con las conclusiones y las recomendaciones. Como ya saben, el esquema de un estudio de caso constaba de 4 partes. Hoy vamos a trabajar la parte número 3 y la parte número 4. La tercera parte, llamada conclusiones y recomendaciones, consta del paso número 10. Estas conclusiones tienen una extensión máxima de 1 página si el documento es escrito a mano o media página, 250 palabras si el documento es escrito en computador. Para ello debemos plantearnos aquellos argumentos del marco conceptual que pudieron constatarse, verse, demostrarse en la práctica a través del desarrollo de nuestro estudio de casos y cuáles no. También tenemos lo que es el paso número 11, las recomendaciones. La extensión máxima sugerida es de 1 página si el documento es escrito a mano o media página, 250 palabras si el documento es escrito en computador. Sobre la base de estos resultados obtenidos y el análisis de los mismos, vamos a desarrollar las siguientes ideas. Vamos a ver qué podemos hacer para mejorar, solucionar o mejorar el problema o situación y cómo podemos hacerlo. También tenemos el apartado número 4 llamado referencias y anexos. Esta cuarta parte de referencias y anexos consta del paso número 12, las cuales son las referencias. Para realizar eso vamos a utilizar un lenguaje claro para comunicar las referencias que hemos utilizado en nuestro estudio de caso. Luego las vamos a organizar, nuestras referencias por tipo de referencia, ya sean referencias de textos escolares, referencias de internet, referencias de programaciones de radio, referencias de programas de televisión o noticieros. Si requerimos de información adicional para presentar y organizar nuestra bibliografía, podemos consultar al docente o tutor asignado a revisar el contenido de la página 84 del texto guía de lengua y literatura de tercer curso de bachillerato. Para el paso 13, que son los anexos, se recomienda o deben estar enumerados a lo largo del desarrollo del documento. Para eso necesitamos incluir una batería de preguntas para la entrevista, lo que son las fichas de observación, los gráficos, láminas, fotografías, entre otro tipo de material que me permita desarrollar el documento adicional, ¿sí? Hablando de baterías de preguntas, debe haber un formato adicional, ficha para la observación, un documento adicional, que no van incluidos en el marco teórico, sino se los anexa. Y para poder guiarse en el texto debemos incluir la palabra que diga anexo y los enumerando. Por ejemplo, anexo 1, anexo 2, anexo 3 y la cantidad de anexos que sean necesarios para consolidar nuestro trabajo de estudio de caso. Al momento que empleemos lo que son las referencias, se recomienda que en el estudio de caso incluya algunas citas. Ahora, ¿qué es una cita? Una cita es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada, de cualquier tipo de referencia que hemos investigado, sea de documentos de alto impacto, artículos científicos, o sea de fuentes de revista, de fuentes de periódico, de videos de internet, de la televisión, de radio, ¿sí? Cuando mencionamos las citas estamos hablando de todas esas ideas o palabras que se mencionan en esta información que hemos encontrado. Y existen de 2 tipos. Textuales es cuando nosotros le escribimos tal y como las menciona el autor, el dueño de esa frase. Entonces, si encontramos en un texto una frase que está mencionada por tal autor, la debemos poner entre comillas y incluirla textualmente como se ha dicho. Siempre para las citas textuales se recomiendan que sean menos de 40 palabras. Las parafraseadas, en cambio, son aquellas citas donde nosotros leemos la fuente de información de tal autor y la parafraseamos. ¿Qué significa parafrasear? Cambiarle la idea principal del autor, poniéndole nuestro propio aporte o curando ese contenido, dándole otro sentido a la idea principal del autor. Cabe mencionar que estas referencias, por cada fuente textual o parafraseada que se cite dentro del documento o estudio de caso, debe aparecer en la lista de referencias, que por lo general siempre va a ir al final del texto. A esto se le conoce como la bibliografía. En otras palabras, al último, antes de los anexos, en la parte de la bibliografía, se deben citar todas esas referencias y citas
de las referencias de las fuentes primarias que ya hemos encontrado. Ahora, ¿por qué debemos citar? Una, porque necesitamos darle credibilidad y validar los argumentos que hemos contrastado en nuestro estudio de caso. Segundo, para facilitar la localización del origen de estas ideas que hemos investigado. Tercero, ayudar a difundir el conocimiento. Cuarto, reconocer el trabajo de otros. Y por último, además de esto, por realizar la práctica de citar no garantiza que nos acusen de plagio, pero es muy importante que nuestro estudio de caso tenga cierto impacto en la comunidad y el contexto donde lo hemos realizado. Aquí hemos puesto unos ejemplos de citas, una textual y una parafraseada. Como les había mencionado, la textual es aquella frase que copiamos de la fuente primaria que hemos investigado del libro, tal y como lo menciona el autor. Aquí no le hemos cambiado nada. Por ejemplo, tenemos un autor Lugo del 2007, en la página 270 dice: no hay nada más saludable que tener la mente ocupada con proyectos positivos para realizar. Si se percatan, la frase la hemos copiado tal y cual como está en el libro de Lugo y la hemos puesto entre apóstrofes. La cita textual no debe ser de más de 40 palabras. Para citarla ponemos un paréntesis, ponemos el apellido del autor, coma, el año de donde conseguimos esa fuente primaria y la página de donde extrajimos esa idea principal y cerramos el paréntesis. De esa manera hemos citado textualmente. Ahora vamos a ver un ejemplo de una cita parafraseada. En este caso ya no copiamos el texto tal y como estaba en la fuente primaria donde hemos buscado, sino que hemos cogido esa fuente de este autor, Larrauri, 2006, y lo hemos leído el texto. Y en base a lo que hemos leído hemos sacado un resumen. Entonces hemos puesto: expresa que los principales factores que contribuyen al estrés en el trabajo incluyen las condiciones y ambientes de trabajo, las relaciones interpersonales con la gerencia, colegas, clientes y la organización social de la empresa. Aquí no hemos cometido plagio porque estamos parafraseando la idea principal, no la estamos textualizando, sino la estamos parafraseando, estamos dándole nuestro aporte, nuestro contenido propio del entendimiento sobre este autor. Como la citamos parafraseadamente, siempre debe empezar por el apellido, coma, y la fecha de la fuente donde hemos sacado. Claro, dependiendo si es de un artículo, de una revista o un libro. Para cada ejemplo de cita tenemos una forma, pero yo les recomiendo que trabajemos siempre con las textuales o mayormente con las parafraseadas. Ahora, una vez que las hemos citado dentro del documento, dentro del texto, en el marco teórico o en la introducción, debemos esas citas poner las referencias de dónde las hemos sacado. Entonces, al terminar el documento, en la bibliografía vamos a poner las referencias bibliográficas con la normativa APA. La normativa, aquí vemos el ejemplo de cómo especificarla, ¿sí?, de los dos autores. Bueno, hasta ahí queda lo que es el paso 3 y el paso 4. Espero que sea de mucha ayuda.